Bienvenidos, queridos hermanos, a este seminario de carismas. Hoy estaremos hablando de la iglesia institucional y carismática. La iglesia como institución, la iglesia como un carisma. Y los textos básicos que vamos a usar son las conclusiones del Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución dogmática sobre la Iglesia. Se llama la Lumen Gentium. ¿Sí? Esta Constitución dogmática, que significa luz de las gentes, la Iglesia que es la luz de las gentes. Entonces vamos a tener en cuenta estos dos matices de la Iglesia, ya casi concluyendo lo que es nuestro seminario de carismas, para que al final podamos darnos cuenta cómo la Iglesia es una institución humana y una institución divina. Humana porque nos movemos en el contexto temporal. La temporalidad usa bienes materiales como cualquier otra institución humana, y a la vez está revestida de divinidad. Por eso se dice que la Iglesia es santa y católica. Santa por este elemento divino, el elemento carismático que hay en la Iglesia. Voy a leerles un poco lo que dice aquí la introducción de la Lumen Gentium. En el numeral 1 dice: Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Si Cristo es la luz de las gentes, Cristo puede proyectar esa luz, o como dice acá el concilio, resplandecer. Cristo puede resplandecer a través del rostro de la Iglesia, como lo hace, por ejemplo, una lámpara. Una lámpara está proyectando a través de su foco, está proyectando la luz, pero tiene una luz interna que es la que destella la luz. Cristo es la luz de las gentes, pero la Iglesia es el catalizador a través del cual se transmite la luz. En este misterio de la Iglesia tenemos que dejar claro que en el plan de salvación está la institución de la Iglesia. El Hijo tiene una misión, la misión redentora. Cuando se va agotando la misión de Cristo en esta tierra, Él funda la Iglesia, una santa y católica. La funda en el apóstol Pedro y en sus discípulos como una comunidad viva guiada por el Espíritu Santo. Dice Lumen Gentium 4, cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó de realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia y de esta manera los creyentes pudieran ir al Padre a través de Cristo en el mismo Espíritu. Es el Espíritu de vida, la fuente de agua que emana para la vida eterna. Por él el Padre da la vida a los hombres muertos por el pecado hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales. El Espíritu habita en la Iglesia y los corazones de los creyentes como en un templo. Ora en ellos y da testimonio de que son hijos adoptivos. Él conduce la Iglesia a la verdad total, la une en la comunión, en el servicio,
la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Y aquí es que está el meollo del tema que vamos a abordar. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo, fundada por Jesucristo, fundada en varios momentos con su intención. Por ejemplo, cuando Jesús dice: ¿y quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan Bautista, otros que Elías. Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Y Jesús dice: te digo que eso no te lo ha revelado la carne, y te digo que sobre ti, Pedro, edifico mi iglesia y te entrego las llaves del reino. Ahí están los signos de la fundación. Los signos de la fundación también están en la última cena. Cuando Jesús en la última cena da autoridad a los discípulos de hacer eso en memoria suya, ordenó a los primeros sacerdotes y hace de la iglesia una fundación jerárquica y a la vez carismática. Hoy vamos a entender cómo la iglesia es institución y carisma. Y tomando en cuenta pues este texto de Lumen Gentium número 4, como la iglesia en la parte jerárquica es institución. Está el Papa, están los cardenales, están los obispos, están los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, están los laicos, el pueblo de Dios como una institución. Como funciona una empresa en el mundo secular, la iglesia también es una institución que tiene su jerarquía para poder funcionar. Si no, sería un desorden, una locura la iglesia, si cada quien por su lado. Pero la iglesia es una institución que, a diferencia de las demás instituciones, es una institución divina, querida por Dios, fundada por el mismo Jesucristo. Jesucristo es el fundador de la iglesia. Y esta iglesia, que es jerárquica, que es institución, también es un carisma en sí misma. Es un carisma. Por eso se dice que la iglesia es carismática. Los cristianos somos carismáticos porque nacimos a partir de la experiencia del Espíritu Santo y los carismas que proveyó a la iglesia para que pudiese cumplir la misión de llevar al mundo a los pies de Jesucristo, a la profesión de la fe. En el Concilio Vaticano II nos damos cuenta de que la iglesia ha sido proveída de unos elementos fundamentales para poder subsistir. Una institución que ha subsistido por 2000 años. Dice mi profesor de historia de la iglesia, el padre Aldemar, que la prueba de que esta institución es de Dios y que la iglesia es de Dios y que no es una iglesia falsa es que ni siquiera un papa, ni un obispo, ni los sacerdotes, nadie de los cristianos del pueblo de Dios ha podido destruirla. Porque en no pocas ocasiones los principales enemigos de la iglesia han sido mismos miembros de la iglesia. Martín Lutero es un miembro de la iglesia que decidió cercenarse de la iglesia. Se cumple el adagio popular que la cuña que más aprieta es la del mismo palo. La prueba de que esta obra es de Dios, que la iglesia es la verdadera iglesia que Jesucristo fundó y que es una institución divina, es que los hombres no hemos sido capaces ni seremos capaces de destruirla. Nadie podrá destruir la iglesia de Jesucristo. Hemos de entender la iglesia entonces, en primera medida, como institución jerárquica. La primera parte de la reflexión la vamos a dedicar a ello y la segunda parte será la iglesia como institución carismática, la iglesia como carisma, como servidora de la evangelización. Recuerden que para que un don se convierta en carisma, basta con que ese talento que Dios ha regalado se
ponga en disposición para evangelizar, para salvar, para guiar al hombre, para consolidar el cuerpo místico de Cristo, y ya es un carisma. Entonces la iglesia, que es un don salvífico que nos provee de los sacramentos, que nos provee de la predicación, que nos provee del sacerdocio, que nos provee de el alimento para ir caminando hacia la salvación eterna, que es un don, se convierte en carisma cuando ejerce esa misión. En esa medida la iglesia es un carisma y se vuelve carismática. Lo primero que hemos de entender entonces es que es fundada por Jesucristo en la persona del apóstol Pedro y los apóstoles, que es sostenida y guiada por el Espíritu Santo, como lo acabo de leer, desde el día de Pentecostés es guiada por el Espíritu Santo, es fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia eran 120 personas el día de Pentecostés y a través de esa efusión del Espíritu Santo se fue consolidando, fue creciendo, se fue cimentando, y en menos de 400 años ya era aprobada por el Imperio Romano, ya era reconocida como una religión, ya no como una secta. Ya el cristianismo, la Iglesia Católica, tenía una injerencia en el imperio, y así ha ido avanzando como está el día de hoy. Es la institución, una de las instituciones más antiguas en el mundo, en la historia del mundo, que se sostiene y que sigue adelante, renovándose cada vez. También hemos de entender, dice el numeral 7 de la Lumen Gentium, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Esta institución, que hace 2000 años estaba constituida por 120 miembros, entre ellos los apóstoles, los demás discípulos, la Virgen María, algunas mujeres. Esta institución ha ido creciendo, y crece como a través de la predicación y el bautismo. Cuando se predica, se despierta la fe a través del oído, y el corazón de muchas personas se mueven al bautismo. Cuando una persona se bautiza, entra a ser parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Esta es la teología paulina. San Pablo dice que somos miembros de este cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene una función. Así cada uno de nosotros en la iglesia tiene una función, y trabajamos todos con el mismo fin. Dice el numeral 8 de la Lumen Gentium que la iglesia es a la vez visible y espiritual. Entonces, cuando dice que es visible, dice: Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene así sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La iglesia necesita ser visible. Y para ser visible, entonces necesita tener obispos, sacerdotes, personas. De hecho, la estructura física también hace parte de la iglesia visible, aunque no es lo importante. Lo importante es el papado, los obispos y ya, cada uno de los miembros de la iglesia. Pero de hecho, sí, los templos, la estructura en la cual se mueve la iglesia, pues también hace parte de la institución, y es espiritual. Lo que les decía, lo que la hace diferente de las demás instituciones es que es un organismo espiritual, una institución espiritual de carácter divino. En esta iglesia se habla de que todos somos pueblo de Dios, independientemente del tipo de miembro que seamos en el cuerpo místico de Cristo. Todos somos pueblo de Dios. Esta es una teología riquísima que se la debemos al Concilio Vaticano II, donde se entiende que somos el pueblo que camina, como Moisés caminaba a la cabeza del pueblo de Israel en la travesía por el desierto hacia la tierra prometida, pero todos pueblo elegido, pueblo de la propiedad de Dios. En la Iglesia Católica, como institución, todos somos miembros con sus funciones, pero a la vez somos un solo pueblo. Somos el solo pueblo de Dios, el solo pueblo elegido para una nueva alianza.
la alianza nueva y eterna que se pacta con la última cena, que se renueva en cada Eucaristía, que es sellada con la sangre de Cristo Cordero en su sacrificio en la cruz. En este pueblo de Dios existe el sacerdocio común. Como institución, la Iglesia llama a cada miembro de ella al bautismo, y por el bautismo entonces nos hacemos miembros. Cada miembro, por ser bautizado, tiene el sacerdocio común. Cristo nos participa de su sacerdocio el día del bautismo. Cristo es el único sacerdote y los demás nos unimos al sumo sacerdocio de Cristo a través de la profesión de fe, a través de las aguas bautismales. Es decir, que usted, como mamá, como papá, como hermano, como hijo, usted participa del sacerdocio común a través de los sacramentos. Para poder usted participar de la liturgia en la iglesia, para participar activamente de la comunión, de la confesión, de los sacramentos, del ámbito litúrgico, usted tiene que tener el bautismo para ejercer su sacerdocio común. Ahora bien, dentro de ese sacerdocio común, dice la Lumen Gentium, que de hecho fue uno de los textos que usé para la introducción de este seminario de carismas, que en la iglesia hay diferentes carismas en el pueblo cristiano. Hay diferentes carismas, esto ya ustedes lo dominan y lo entienden por el seminario. Hay carismas que el Espíritu Santo provee y dentro de esos carismas hay unos carismas de estado de vida. Entonces, siendo esposo, siendo esposa, siendo hijo, siendo laico consagrado, como sacerdote, como obispo, consagrando la virginidad. Bueno, el tema que ya dimos de los carismas de estado. Dentro de esos carismas, que va a ser la segunda parte, que lo ampliaré enseguida, pues ya están los carismas que hemos ido abordando. En la Iglesia Católica, todos los fieles católicos estamos llamados a ser santos. Dentro de esta jerarquía, de esta institución, todos los miembros, desde la cabeza hasta el más pequeño de los miembros, tenemos el llamado a la santidad. Como esta iglesia es jerárquica, entonces a la cabeza de la iglesia está la autoridad del papado, está el Santo Padre, la autoridad suprema de la iglesia. Después le siguen los obispos, sucesores de los apóstoles, dice el numeral 20 de la Lumen Gentium, que después de la institución de los 12 apóstoles, cuando estos fueron falleciendo, entonces tenían la necesidad de dar el legado de la autoridad sobre la iglesia a otros, que eran los obispos, y así se ha ido dando la sucesión apostólica. A través de la imposición de manos de un obispo a otro obispo se transmite la sucesión apostólica. De hecho, los anglicanos hasta una época tenían auténtica sucesión apostólica. Llegó un momento donde ellos cambiaron en el ritual de ordenación de nuevos obispos, cambiaron las palabras de la fórmula con la cual se transmite la ordenación episcopal, y ahí se perdió esa sucesión apostólica. Sin embargo, la Iglesia Católica reconoce en ellos gran valor y por eso hay acuerdos donde ellos se pueden unir a la Iglesia Católica y donde el Papa manifiesta la comunión con ellos también cuando ellos nombran su obispo, digámoslo así, como es el Papa para nosotros, el obispo superior para ellos. Viene a Roma y manifiesta su comunión en una concelebración con el Santo Padre. Esto para decirles que es muy importante la sucesión apostólica dentro de esta institución. La Iglesia entonces tiene a la cabeza el colegio de los obispos, que es el Papa en comunión con todos los obispos para guiar la Iglesia, para educarla, para enseñarle.
Y así funciona como institución. Y ya a partir de la enseñanza de los obispos, cada una de las diócesis donde usted está, pues está guiada por un obispo que está en comunión con el Santo Padre. Ahí nos regimos entonces según lo que el obispo oriente y guíe, pero él está en comunión con el Papa, no se lo está inventando, sino que está en directa comunión con toda la Iglesia. Los obispos cumplen esa misión de acercarnos al papado y de hacer llegar a nosotros los sacramentos, hacer llegar a nosotros la salvación que Jesucristo nos ha dejado en el sacerdocio. Ahí estamos los presbíteros, que somos colaboradores del obispo. Servimos es en función de la autoridad que tiene el obispo. El sacerdote es como una mano que se extiende del obispo para llegar a todas las parroquias. Dentro de este servicio también están los diáconos, que son ordenados, diáconos transitorios, o como en el caso de mi papá, un diácono permanente que ejerce el servicio dentro de la comunidad. Ahí entran los laicos también dentro de esta institución. Los laicos, que son todos los bautizados, como usted. Hay laicos comprometidos, hay laicos no comprometidos. El no comprometido es el que es bautizado, pero todavía no se ha comprometido con algún servicio de apostolado dentro de la iglesia, no pertenece a algún grupo, todavía no está comprometido con la iglesia, pero sí es un católico activo, va a su misa los domingos y cuando tiene que practicar algún sacramento lo hace. Ahí tenemos más o menos entonces la estructura de la iglesia como institución. Así funciona, es una institución visible y necesita esa jerarquía, esa institucionalidad para funcionar. Sin embargo, la institucionalidad solita no funcionaría. La institucionalidad necesita de el carisma. Lo voy a poner en un ejemplo. ¿Cómo funciona un matrimonio? Un matrimonio también funciona como una institución, pero también funciona a través de un carisma concreto, el carisma del matrimonio, que si lo queremos concretar más es el amor entre esas dos personas. Vamos a suponer entonces la parte jerárquica, la parte institucional dentro del matrimonio. El esposo trabaja, la esposa cuida a los niños, en matrimonio tradicional. En ese matrimonio, el papá se encarga de tapar las goteras de la casa, se encarga de podar el césped, la mamá se encarga de la cocina. En ese matrimonio, la mujer tradicionalmente la que pone la ropa en la lavadora, el esposo es el que compra la lavadora para poder lavar la ropa. En ese matrimonio, cada uno tiene unas funciones. Nombré el estilo tradicional, pero sabemos que hoy en día hay mucha variación en ese estilo. Hoy fácilmente los dos trabajan, los dos pagan la empleada, pero siguen teniendo unos roles. La mujer la que va a dar a luz a los hijos, el papá quien ayuda a educarlos y a sostenerlos. En fin, con esto quiero decir que dentro de un matrimonio está la parte institucional. Tú haces esto, yo hago esto para que las cosas funcionen. Tú me eres fiel, yo te soy fiel. Tú trabajas, yo trabajo, o tú trabajas y yo trabajo en la casa, aseando la casa y con todas las necesidades del hogar. Así funciona como institución. Pero ese acuerdo institucional no funciona si no hay amor. Si no hay amor entre la pareja, pueden estar los demás elementos, la disposición de trabajar, la disposición de educar a los hijos, pero si no hay amor, ese matrimonio no se sostiene. Hasta el momento supongamos que les he expuesto de la Iglesia Católica la parte institucional, la parte funcional, la parte visible, lo que se ve de la Iglesia. Pero hay una parte que no se ve, que tal vez se nota,
pero no se ve, no se puede palpar porque es que es ya algo espiritual. Es la parte carismática. Como en el matrimonio hay una parte que no se puede palpar y ver y decir, mire, acá hay 1 kilo de amor, que es el que sostiene esa pareja. Es algo ya más sobrenatural, menos sensible, más profundo. Es una dimensión mayor. Y de hecho es la más importante. Pueden estar todas las demás cosas institucionales, pero si no está la dimensión del amor, ese matrimonio no funciona. De igual forma la iglesia. La iglesia necesita estos 2 elementos. Estos 2 elementos que son los que dan el dinamismo al matrimonio, son los que dan el dinamismo a la iglesia. El Papa San Juan Pablo II, por ahí en el año 70, se reunió con los carismáticos del mundo entero en el Vaticano. Era para un Pentecostés, creo. Y les dijo, la Iglesia Católica es institucional y es carismática. La institución está muy bien elaborada. Y decía, en el Concilio Vaticano II está toda la institucionalidad de la Iglesia. Aquí está todo lo reglamentario de la Iglesia como institución. Pero cuando la Iglesia se queda en sola institucionalidad y olvida que ella es carismática, queda como un ave con una sola ala, con la otra rota. Lo que da el dinamismo a la iglesia es que estén los 2 elementos. Y el Papa les citaba a los carismáticos cómo la obra de Dios siempre se ha movido bajo estas 2 dimensiones. Y citaba el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba la institucionalidad, que era el templo, los sacerdotes, el Santo Santorum, los sacrificios. Decía, pero también estaba lo carismático, que era lo profético. El profeta que no estaba dentro de la institucionalidad. El profeta que era un hombre escogido de entre el pueblo, que era iluminado por Dios para profetizar. El profeta que no se guiaba por los preceptos, la cantidad de preceptos que había en el pueblo de Israel que representan la institucionalidad, sino el profeta que va y habla con Dios, escucha a Dios y viene y trae esa profecía. Ahí está un Jeremías, ahí está un Moisés, un Elías, que es la parte menos sensible, lo que ya no es institución, sino lo que es carisma. Y con esto el Papa San Juan Pablo II hacía una advertencia a la iglesia, a los carismáticos especialmente. Les decía, ustedes le inyectan a la iglesia en esta época la parte carismática. No renuncien a ella. La parte carismática de la iglesia siempre será perseguida. Será perseguida dentro de la misma iglesia y a destra de la iglesia. Los enemigos de la iglesia perseguirán la parte carismática de la iglesia. La parte carismática de la iglesia que en este momento es perseguida es, por ejemplo, la voz profética del Papa cuando dice no al aborto, no a la eutanasia, no a la ideología de género. Esa es la parte carismática y va a ser perseguida. Si la iglesia funciona como institución que paga sus impuestos, que celebra sus eucaristías, que edifica sus templos, eso a la final no le molesta tanto al gobierno, eso no le molesta tanto a la sociedad actual. La iglesia se torna molestosa para el mundo moderno cuando le dice eso no está bien, por ahí no es, ese no es el valor de la vida humana. Cuando la iglesia ejerce su parte carismática, ahí es que hay problema. Y decía el Papa Juan Pablo II a los carismáticos en una época donde hablar de don de lenguas, don de visión, carisma de curación, era satanizado, era mal interpretado. Les decía, cuidado con renunciar a la dimensión carismática que ustedes aportan a la iglesia y que le dan un dinamismo especial. En los motores eléctricos, lo que le da el dinamismo es que hay unos polos positivos y unos polos negativos, unos imanes, y el roce rápido de esos imanes en una hidroeléctrica que se mueven es lo que produce la energía que nos llega a casa. Decía el Papa, estas 2 dimensiones, la institucional
y la carismática es la que le dan el dinamismo a la iglesia para que funcione y avance, para que lleve al pueblo de Dios a la salvación. Salvación a la cual el Señor hoy nos está conduciendo a través de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, entonces estamos entrando en esa parte de la Iglesia carismática, institución carismática. Cuando decimos carismática, se puede pensar solo en carisma de visión, carisma de lenguas, carisma de curación. Pero esos son los carismas extraordinarios. Lo extraordinario es de vez en cuando. Lo ordinario es lo más común. Extraordinario un día festivo. Ordinario, los días normales donde vamos a trabajar. Son más los carismas ordinarios. La iglesia tiene muchos carismas ordinarios y de ellos quiero hablar. La iglesia es carismática en todo su ser, porque ella es un don, ella es un carisma para el mundo entero. Entonces, como dice la Lumen Gentium en el numeral 12, que ya les había compartido hace un tiempito en la introducción a este seminario de carismas, pero simplemente lo retomo rápidamente para precisar. Dice la Lumen Gentium numeral 12 que estos carismas, tanto los extraordinarios como los ordinarios y comunes, hay que recibirlos con agradecimiento y alegría, pues son muy útiles y apropiados a las necesidades de la iglesia. Carismas ordinarios, extraordinarios y carismas comunes hay que recibirlos con alegría y son bastante útiles. La iglesia es un carisma. La iglesia es un carisma. Un carisma ordinario de la iglesia es el socorrer a los pobres. ¿Cuántas obras de caridad no practica la iglesia? Orfanatos, hospicios, lugares donde se da alimento a los pobres, bancos de alimentos. Quienes están en Colombia los motivo a apoyar el banco de alimentos de aquí, de Bogotá, de Medellín. Son tantas personas que comen de este alimento que muchas personas de buen corazón donan. En fin, son muchas las obras de caridad que la iglesia hace. Un carisma ordinario. Y a ese nadie le pone problema. Pero sí hay problema si alguien dice yo tengo don de lenguas, yo tengo una visión. Pero son más esos carismas ordinarios, y tanto ordinarios como extraordinarios hay que recibirlos. Pues la iglesia es carismática, la iglesia posee en sí ese carisma y nació el día de Pentecostés, esa connotación carismática. Los demás lo vieron, dijeron, oiga, pero ¿cómo es posible esto? Les escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Se dio un milagro de que ellos podían escuchar cómo alababan y bendecían a Dios en lenguas del Espíritu. La iglesia es carismática desde el principio. Cuando el apóstol Pedro va a la hora de la oración, entrando al templo, se encuentra ahí un mendigo y se mira los bolsillos y dice, hermanito, yo no tengo ni plata ni nada, pero ¿sabe qué? De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el hombre se paró de un salto y quedó sano. Carisma extraordinario. Pero también la iglesia desde el principio, cuando el emperador estaba enceguecido contra los cristianos, que muere el Papa Sixto, entonces San Lorenzo, uno de los primeros diáconos de la iglesia, quedó encargado de la iglesia de Roma. Y él recogió todos los bienes de la iglesia que habían en esa persecución y los repartió a los pobres. Y los diáconos, Hechos de los Apóstoles, dice que eligieron 7 diáconos para practicar obras de misericordia y caridad. Es decir, que la iglesia ha ejercido sus carismas extraordinarios y ordinarios desde el principio. Y lo interesante de este tema es que yo les quiero hacer entender que no podemos entender la Iglesia Católica solo como una institución, como se está pensando en Alemania, un estilo de iglesia solo institucional,
o como cualquier otra institución para uno guiarla como le parece, como va el mundo. No, la iglesia es carismática también y es profética en cada momento. Hoy quiero hacerles entender que la iglesia, además de ser una institución de prestigio, de larga trayectoria, la iglesia es un carisma en sí misma, un carisma de salvación, un carisma que se ejerce cada vez que se predica, se celebra la Eucaristía, un carisma de salvación que se ejerce cuando un laico catequiza a los niños para primera comunión, un carisma que se ejerce cuando visitamos a los enfermos, cuando el sacerdote absuelve a un penitente. La iglesia se convierte en un carisma que salva, pero un carisma que viene del Espíritu Santo, un carisma que a veces no es tangible, un carisma que como el amor entre los esposos a veces no se puede pesar, pues se ven sus signos. Esta pareja se ama, pero uno no puede decir acá hay 1 kilo de amor o hay 1 metro de amor. Asimismo, la iglesia es carismática y aunque estos carismas de la iglesia a veces no son tan medibles, hay que vivirlos y ejercerlos con apertura a lo que Dios nos quiere dar y debemos estar abiertos a que estos carismas que la iglesia contiene también son carismas extraordinarios. La iglesia posee dones extraordinarios, carismas extraordinarios. Y como les daba la idea de lo que el Papa San Juan Pablo II decía a los carismáticos en los años 70, la iglesia necesita ambos elementos. Necesita la dimensión institucional, porque imaginen una iglesia solo carismática, gente hablando en lenguas, predicando, declarando milagros, pero sin una autoridad, sin un obispo, sin un papa que reglamente y oriente esta parte carismática, la iglesia se volvería una locura. Pero la iglesia también solo institución, sin carisma, sucedería como en una empresa que ha sido de gran trayectoria, pero resulta que ya el fundador se envejece y a los hijos no les gusta ese trabajo de esa empresa. A los hijos les gusta otra cosa, pero no les gusta trabajar o con el ganado o no les gusta trabajar con la bolsa si son banqueros, en fin. Y entonces está la institución, pero está en peligro de que continúe, porque resulta que ya se envejeció el dueño de la empresa y él es el que tiene el carisma, ese carisma del negocio. Y si no hay un sucesor para ese que tiene el carisma, puede estar toda la institucionalidad. El edificio, los empleados, toda la jerarquía del organigrama de la institución, pero si no está ese que tiene el carisma, apague y vámonos, que esa empresa va para abajo si no hay sucesor. Asimismo en la Iglesia Católica, si solo nos quedamos con la parte jerárquica, es como tener una estufa para preparar los alimentos, pero sin combustible. No funciona si no hay energía o si no hay gas. Pues el Papa San Juan XXIII se dio cuenta que para el 1958 la iglesia era muy jerárquica, muy institucional y poco carismática, porque él notó que la iglesia fue menguando en la dimensión carismática. El Papa Juan XXIII se dio cuenta que al origen de la iglesia era muy carismática, poco institucional, lo cual necesitaba equilibrio. La institucionalidad se fue dando. Por ejemplo, el Concilio de Jerusalén es un signo donde la iglesia se va institucionalizando, donde se van tomando decisiones jerárquicas. Y así la iglesia fue avanzando. Y como era muy carismática, alcanzaba mucha gente, tenía esa mielecita, ese sabor que atrae personas con todos esos carismas del cuidado de los niños, del cuidado de las viudas, de
de tanta práctica del amor fraterno, todo ese carisma que contenía la iglesia la hacía atractiva, tanto que los romanos decían, mírenlos cómo se aman, los gentiles decían, mírenlos cómo se aman, y les daba un antojo de hacerse católicos, de bautizarse, ¿qué tenemos que hacer para participar? Y la iglesia fue atrayendo mucha gente. En la medida en que una institución va creciendo, su institucionalidad va creciendo. Entonces ya estaban en varias ciudades, estaban en todas esas comunidades que Pablo está evangelizando, van cruzando fronteras. Para el año 312 el Imperio Romano da el edicto de Milán, ese edicto donde Constantino dice, los cristianos ya no son una secta, son una religión aprobada, de hecho es la religión oficial del imperio. Y la institucionalidad creció. Cuando la iglesia llegó a un top de bienestar, de conquista del imperio, la parte carismática empezó a menguar. Ya no se veía tanta necesidad de predicar con esa parresía, de esos signos, esos prodigios. Ya lo que había era que administrar, edificar templos, construir, hacer concilios para fomentar la institucionalidad, pero ya la iglesia no necesitaba tanto esa credibilidad porque todo el mundo ya creía en la iglesia. Y se empieza a dar un deceso de la parte carismática, de entender la iglesia como carisma, especialmente como un carisma divino extraordinario. En el paso de los años, la iglesia se va acomodando. Esa época medieval la iglesia se va acomodando como una institución, y tan fuerte la institución que era la que consagraba a los reyes de las naciones. El Papa era el que aprobaba y el que coronaba a los reyes, por lo menos ahí en el ambiente europeo y el mundo cercano. Pues el Papa San Juan XXIII se da cuenta que para 1958 la iglesia es un máximo de estructura, un máximo de institucionalidad y un mínimo de carisma. ¿Y saben qué dice el Papa? Vamos a abrir las ventanas de la iglesia. Vamos a abrir las puertas de la iglesia para que entre el Espíritu Santo e hizo esta oración. Renuevo, oh Dios, tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. Hoy el Papa se dio cuenta que la iglesia se había vuelto solo institución y que Espíritu Santo por ningún lado, dones, carismas, gracias, ordinarias ni extraordinarias se estaban viendo. La iglesia se había aburguesado, se había acomodado, instalado en la institucionalidad y olvidado que era tan importante lo institucional como lo carismático. Y de hecho en el origen de la iglesia fue más carismática que institucional. Pues para eso está este seminario de carismas, para recordarles que la iglesia no es solo institución, que la iglesia es carisma, un carisma que hay que ejercer en sus manifestaciones ordinarias y en sus manifestaciones extraordinarias, que debemos de empezar a vivir esos carismas en la iglesia y a no darnos miedo de los carismas, ordinarios o extraordinarios, porque la iglesia en su esencia, gústele o no a algunas personas o sectores de la iglesia es carismática. La iglesia, para ser iglesia, tiene que ser institución y tiene que ser carisma, y debe haber un equilibrio concreto, un buen equilibrio, y esto da el dinamismo, como les ponía el ejemplo de los motores eléctricos que son movidos por grandes cantidades de agua, y que estos motores al roce imperceptible de los imanes positivos y negativos genera la dinámica y producen la energía. Así la iglesia puede seguir adelante. Este es un tiempo en el cual la iglesia viene despertando a los carismas. Hace 50 años dicen los expertos que este concilio Vaticano II apenas se está estrenando. Apenas lo vamos degustando, y este es un elemento de ellos. Llevamos 50 años en un despegar en carismas.
en un abrirnos a los carismas. Bien, queridos hermanos, espero que se haya generado la inquietud, que quede claridad de lo que significa la iglesia institucional y carismática y la importancia de entenderla de esta forma para que pueda ser auténtica iglesia, para que pueda seguir adelante en la evangelización. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y seguimos en esta sintonía del Seminario de Carismas.